Muy bien, hermanos, vamos a ir al Evangelio de Lucas, por favor. Y vamos a abrirlo en el capítulo 22. Y vamos a leer dos pasajes. Lucas 22. Y ahí vamos a leer dos pasajes. El primero será del 31 al 34 y el segundo del 54 al 62. ¿Estáis ahí? Bueno, ¿ya? Bueno, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y el segundo pasaje, que son el 54 al 62, dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron al sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro también se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este es un pasaje, hermanos, que yo pienso que es un retrato de cualquiera de nosotros. Porque este pasaje nos está mostrando ahí a un creyente en su peor momento. Y también nos muestra hasta dónde puede caer un hijo de Dios. Lo trágico de este pasaje es que no se trata de Judas, ¿no?, traicionando al Señor Jesucristo. Se trata de Pedro. Y en alguna manera Pedro era el jefecillo, ¿no?, la cabeza sobresaliente entre todos los apóstoles.
Tampoco se trata de un enemigo. Es un discípulo, un apóstol. Y se trata de un hombre que dijo, ya lo hemos leído, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, también a la muerte. Y antes de que terminase esa noche, Pedro negó al Señor, no una, ni dos, sino hasta 3 veces. Yo he oído por ahí muchas cosas, ¿no?, acerca de los evangelios. Y una de las cosas que uno oye es que muchas de las cosas que hay en los evangelios son una invención. ¿Para qué? O para magnificar la figura del Señor Jesucristo, o para magnificar la figura de los apóstoles. Bien, si esto hubiese sido verdad, seguramente Pedro aquí no aparecería como aparece. Sería un héroe, ¿no?, que salió en defensa del Señor Jesucristo, y no un cobarde que le niega. Por lo tanto, queda claro que el Espíritu Santo dice la verdad, porque el Espíritu Santo es el inspirador de la palabra de Dios. Y aquí precisamente no se están diciendo lindeza de Pedro. Y si este pasaje está en las Escrituras, hermanos, es para demostrarnos 2 cosas. ¿Alguno de aquí se cree fuerte? Pues esto está aquí para demostrarnos cuán débil es el cristiano más fuerte. Y por otra parte, este pasaje está aquí también para demostrarnos lo misericordioso que puede ser el Señor con toda persona que viene a Él quebrantada. Y este pasaje no está en la Biblia, digo por si alguno lo piensa, para que pongamos de hoja de perejil a Pedro. ¿Se entiende esa expresión? Es muy granadina. Es decir, criticar a Pedro. Y pensemos que nosotros nunca haríamos lo mismo. Si está ahí, hermano, es para que nos veamos a nosotros mismos, reflejados en Él, y que también somos capaces de negar a Cristo de una forma o de otra. Y seguramente, como Pedro, si no tenemos cuidado, lo vamos a hacer no una ni 2, sino 3 o más veces. Nadie aquí va a estar en el patio de Caifás. Seguramente tampoco siendo interrogado junto a una hoguera a medianoche, como le pasó a Pedro. Y quizás tampoco nunca oigamos cantar a un gallo después de haber negado a Cristo. Pero lo cierto es que muchas veces negamos a Cristo de otra manera, con nuestro silencio, cuando deberíamos hablar, con nuestras concesiones al mundo, cuando a veces nos falta valentía hacia la gente que no es creyente y no nos atrevemos a decirle que nosotros lo somos. Cuando a veces nos falta misericordia
Y a veces también cuando pecamos por inacción, no haciendo nada. Todas estas cosas, aunque no abran nuestra boca, están proclamando: no lo conozco. Por si alguien nunca lo pensó. Pero afortunadamente también la historia de Pedro no termina con la negación. Sabéis que el Señor le había dicho, lo hemos leído al principio en el versículo 32, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y esto ya nos está hablando de que la caída de Pedro sería real, pero no definitiva. Vamos a leer los versículos, voy a leer los versículos 54 y 55 nuevamente. Y dice ahí, ese es el momento en que prenden a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía, esto es muy interesante, de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Si os dais cuenta, pienso yo, ¿no? Aquí en esto que acabamos de leer, hay algo admirable de Pedro, pero también hay algo peligroso ahí de Pedro. En primer lugar, es admirable que lo siguiera, porque tras el arresto, todos los demás discípulos habían huido, menos él. Se quedó allí. Así que estaba claro que Pedro seguía a Jesús porque lo amaba, porque estaba preocupado y no había abandonado por completo al Señor como pasó con los demás. Hasta ahí lo honroso de él. Pero ¿dónde está el peligro? Pues fijaros bien que el peligro reside en una pequeña frase que ahí se menciona. Le seguía de lejos, a distancia, no cerca. Y esta, hermanos, es la condición espiritual de no pocos. No abandonan a Jesús. Dicen ser cristianos, quieren tener una relación, pero no quieren caminar cerca de Dios. ¿Le siguen? Sí, de lejos. Y hay algo claro, esto no es un tema de distancia física, porque la distancia física también revela otra cosa, que había una distancia espiritual. Y el versículo 55 profundiza en ese asunto cuando dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó con ellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues Pedro no era que estaba simplemente cerca de la gente equivocada. El problema era que estaba sentado con la gente equivocada. Porque estaba sentado con los enemigos de Cristo, allí.
El Señor estaba dentro, ¿no?, de la casa del sumo sacerdote, siendo objeto de burlas, de escarnios y de maltrato. Y el hombre que apenas hacía unas horas había estado sentado con Cristo a la mesa, pues ahora estaba sentado en el fuego junto a los enemigos de Cristo. Y mientras Pedro se refugiaba en su autocomplacencia, de esta manera estaba demostrando su declive espiritual. Nadie declina espiritualmente de la noche al día. Nadie de la noche al día da un grito y se pone en contra de Cristo o se separa de Cristo tajantemente a partir de un determinado momento, de un determinado lugar. No ocurre eso. Cuando la gente decide seguir de lejos a Cristo, empieza con un poco de distanciamiento. Empieza con falta de compromiso y termina sentándose con quienes nunca había pensado que se sentaría. Nadie se despierta de la noche a la mañana y decide arruinar su vida o su testimonio. Pero lo que ocurre es que se llegan a estas situaciones porque se permite que crezca la distancia espiritual entre Cristo y Él, porque le siguen de lejos. Y entonces descuidan la oración, no leen, alimentan su autoconfianza pensando que van a poder resistir todo lo que se les venga encima. Comienzan a sentirse cómodos con personas con las que antes les incomodaban. Y aquí hay una lección, creo que todos podemos aprender. Si uno se sienta junto al fuego del mundo, terminarás oliendo a humo. ¿Sí o sí? Entonces todo creyente debería permanecer en oración, debería permanecer no distante, sino cerca de Dios y de su palabra, siendo obediente, asistiendo a la iglesia, porque el discípulo que decide seguir a Dios de lejos, corre el riesgo de tropezar y caer por completo. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. El versículo 56 dice así, fijaros bien esto, es un detalle importante porque como la palabra de Dios afina mucho. Dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Y ahora vamos a pensar un momento. Hacía apenas unos instantes, Pedro había desenvainado una espada en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? Y le cortó la oreja a Malco, ¿no?, uno de los siervos del sumo sacerdote. Pedro había hablado con arrogancia, ¿no?, poco antes en el aposento alto. Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Y había dicho que moriría por Jesús. Pero ahora fíjate bien, no lo enfrenta un soldado, no lo enfrenta un juez, no está frente a una multitud armada, está frente a una criada. ¿Y qué dijo?
mujer, no le conozco. Pedro le estaba diciendo, no tengo ninguna relación con este hombre. Pero el versículo 58 dice, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Entonces, la cosa empeora. La primera respuesta es, no lo conozco. La segunda, no soy uno de ellos. Así que niega a su maestro como niega la pertenencia a los discípulos. Y el versículo 59 dice, y una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él. ¿Por qué? Porque lo mismo que Francisco, cuando abre la boca, uno dice gaditano y andaluz. Cuando Pedro abraba la boca, el acento galileo estaba allí presente. Y entonces la otra dice, porque es Galileo. Pero la cosa, hermano, no termina ahí. ¿Sabes que hay más evangelios, aparte del evangelio de Lucas? Entonces, hablando de este mismo pasaje, el evangelio de Juan añade un detalle diciendo que este hombre que le acusa, que le está diciendo esto, era familiar de Malco, al hombre al que le había cortado la oreja. ¿Vale? Pero es que luego los evangelios de Mateo y de Marcos, porque Lucas es un poco parco, aquí en palabras no entra tanto en ese detalle, pero los otros evangelios sí, dice que juró y maldició y maldijo. Así que los otros evangelios demuestran hasta qué punto llegó antes de que cantara el gallo. Y vamos a observar un poco la progresión de lo que ocurre. Lo niega una vez, lo niega de nuevo, lo niega por tercera vez, esta vez profiriendo palabrotas y maldiciones. ¿Y qué pasa? Cada vez que lo negaba con mayor intensidad, con mayor fuerza, y el pecado cobraba mayor relevancia. Pero uno piensa que Pedro cayó cuando abrió la boca. Esto no es verdad. Pedro ya cayó antes. ¿Por qué? Cayó cuando confió más en su celo que en la advertencia de Cristo. Cuando le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Cayó cuando creyó que su amor por Cristo era más fuerte que su propia carne. Y esto tampoco fue cierto, ¿verdad? Cayó cuando le dijo al Señor Jesucristo que velaran junto con el resto de los apóstoles. ¿Y qué hizo? Se echó a dormir. Cayó cuando lo siguió de lejos. Y la negación verbal fue simplemente la manifestación del colapso interior de Pedro. Y amados hermanos, yo nunca voy a hacer esto, ¿verdad? Pues hermano, hay muchas maneras de negar a Cristo. Porque yo lo puedo negar
con mis labios, con mi silencio. Lo puedo negar también adoptando la moral del mundo, las prioridades del mundo, los métodos del mundo, el lenguaje del mundo. Y somos muy proclives a criticar a Pedro, pero recordemos que con frecuencia nosotros también hacemos lo mismo. Audaces en la iglesia, pero discretos en el mundo. Valientes con los demás creyentes, pero tímidos con los que no lo son. Tenemos muy clara la teoría bíblica, pero muy confusa la práctica, con nuestros razonamientos y argumentos, lo mismo que los fariseos. Y todo creyente debería aprender bien esto. Si Pedro pudo caer, ¿qué piensas que va a pasar contigo? ¿O conmigo? Cualquiera puede derrumbarse bajo la presión. Y la respuesta a esto no es confiar en nosotros mismos, sino confiar en Cristo. La respuesta no es confiar en nuestro propio corazón, porque la palabra nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nadie es demasiado grande. Nadie es demasiado fuerte. Todos pueden caer. Y la palabra de Dios también dice, mire que el que crea estar fuerte, ¿qué dice? Mire que no caiga. El versículo 60 dice así, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y mientras Pedro estaba todavía ahí pronunciando sus mentiras, el canto del gallo sonó. Y el canto no fue casualidad, fue la providencia de Dios. Fue la señal que el Señor Jesucristo le había designado. El canto del gallo fue la profecía de Cristo cuando le dijo, el gallo no cantará hoy antes de que me niegues 3 veces que me conoces. Y cuando el gallo cantó, Dios irrumpió en las palabras de Pedro con una advertencia. Mira lo que has hecho. Y bien es verdad que hay personas que nunca escuchan las advertencias hasta que es demasiado tarde. Pedro la escuchó, porque el gallo cantó. Y después de esto, viene en la palabra de Dios, en el versículo 61, una de las frases para mí más impactantes de toda la Escritura. Sacaban al Señor Jesús, ¿no? Se lo iban a llevar del Sanedrín hasta Pilatos, y pasó en ese momento por el patio. Y dice así, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Dicho así, no parece gran cosa, pero el verbo que está usando, emblepo, en griego, significa, ¿sabéis lo que hizo el Señor? Se quedó mirándolo fijamente.
Y entonces la mirada de Jesús le trajo a la mente la advertencia. Dice el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, quiero que te imagines un poco el momento y lo que está ocurriendo. El bullicio del patio, ¿no?, con toda la gente arremolinada allí. Todo lo que había ocurrido con las reiteradas negaciones de Pedro. El canto del gallo al terminar todo esto. Y los ojos de Jesús, omniscientes de todo lo que había pasado, mirando fija y tristemente al apóstol. Y fijaros bien, no hizo falta predicar ningún sermón. Tampoco sacó Jesús la mano y le señaló. No le dio una reprimenda. Simplemente le dio una mirada. Pero ¿qué mirada? Una mirada de amor herido. Una mirada que decía: te lo dije. Una mirada que le decía: Pedro, te conozco. Una mirada que le decía: Pedro, has caído. Y en el contexto más amplio de Lucas 22, que hemos leído al principio, en los 2 primeros versículos del 31 al 32 dice: también dijo el Señor: Simón, Simón, ¿recordáis? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero esa mirada también era una mirada que decía: a pesar de todo esto, Pedro, te sigo amando y no estás fuera de mi gracia. Y el versículo 61, cuando dice que Pedro se acordó de la palabra del Señor, esto es crucial, porque aquella mirada lo devuelve a la palabra. La verdadera convicción, hermanos, no surge de las emociones. La verdadera convicción surge del alma, que se confronta con Cristo y con lo que éste te dice. Pedro lo recordó. Pedro recordó la advertencia, recordó la profecía, recordó su jactancia, recordó la verdad, lo recordó todo. Y el versículo 62 dice: y saliendo fuera, lloró amargamente. Y creo que el lenguaje es tan claro porque no se trata de lágrimas fingidas para impresionar a nadie. Estas son las lágrimas del dolor por haber decepcionado a su maestro, por sentirse arrepentido y destrozado. Pero justamente esto es también la demostración de la misericordia de Dios en acción. Las lágrimas de Pedro no le valieron el perdón. ¿Sabéis? Porque Cristo salva y solo Cristo perdona. Pero las lágrimas fueron la evidencia de la gracia divina que había traspasado su corazón.
A diferencia de Judas, que se desesperó y se suicidó, Pedro experimentó el dolor de sentirse fuera de la voluntad de Dios. Pedro fue quebrantado por Cristo. ¿Sabéis para qué? Para ser restaurado. Y lo que quebrantó a Pedro no fue que lo hubieran descubierto, sino que había negado a aquel a quien amaba. Voy a contaros una historia que bien podría ser la misma, porque cierto día me ocurrió algo como esto. Luego lo cuento. Cierto día, un niño pequeño estaba jugando con la pelota dentro de casa, a pesar de que su madre le había dicho: niño, sal al patio, no juegues aquí dentro. ¿Qué pasó? En uno de los balazos le acertó a una de las lámparas que había en la sala. La lámpara cayó, la tulipa se hizo 1000 pedazos, y cuando su madre le pregunta: ¿lo has hecho tú? ¿Yo? Yo no fui. Por la tarde, cuando su padre llegó del trabajo, entró en la habitación del niño, se sentó a su lado, no gritó, no lo amenazó, no le dijo nada, simplemente lo miró decepcionado y le mostró uno de los trozos de cristal de la lámpara. El niño, ¿sabéis qué pasó? Intentó contenerse, pero no pudo. Y rompió a llorar, confesándolo todo, viendo la decepción de su padre. Y ahora cuento mi historia, parecida a esta. Mi padre tenía un comercio de barrio cuando yo era pequeño, una pequeña taberna y al lado una tienda de comestibles. Mi padre tenía un comercio de barrio, ¿vale? Una pequeña taberna y justamente al lado una tienda de comestibles. Y yo quería comerme una manzana, ¿sabes? De las que había allí, ¿no? En las cajas. Y estaba loquito por comerme una manzana. Claro, lo más normal es que le pidiera permiso a mi papá, le dijera: papá, ¿puedo comerme una manzana? Bueno, me hubiese dicho que sí, pero ¿sabéis lo que hice? Cojo la manzana y me la meto en el bolsillo. Ya está. Y cuando mi padre me ve y ve el bulto en el pantalón: ¿qué es eso que llevas ahí? Nada, papá. Mete la mano y saca lo que tienes ahí. Saco la manzana. Y cuando mi padre no me regañó, no me dio ni una voz, pero esta misma historia, se me quedó mirando. Y rompí a llorar. Ya está. Pues hermanos, esto es lo que ocurre cuando un creyente arrepentido sabe de la decepción de Cristo. Llora. Así le sucedió a Pedro. Cuando Jesús lo miró, Pedro comprendió realmente cuál era su pecado. No había simplemente pecado. Había pecado contra su Señor. Y ahí es donde comienza el arrepentimiento.
No solo cuando nos sentimos avergonzados, sino cuando quedamos expuestos frente a la verdad de lo que hemos hecho. No nos arrepentimos cuando las consecuencias nos asustan. El arrepentimiento comienza cuando vemos lo que hemos hecho a la luz de Cristo. Ahí. Cuando su mirada, como en el patio ocurrió, nos encuentra, nuestras excusas mueren. No puedes decir nada más. Y cuando su palabra nos confronta y nos interpela, nuestra jactancia se derrumba. Y entonces su gracia nos quebranta y el corazón se ablanda. Yo seré una pregunta. Ya veis, me ha pasado esto a mí, no una, muchas veces. Porque os voy a preguntar, ¿ha habido alguna vez un momento en tu vida en que un sermón, ojalá que un versículo, una señal de Dios, una canción, la obra del Espíritu Santo te hiciera recordar repentinamente la palabra del Señor y te trajera el arrepentimiento? Ha habido ocasiones en las que el Señor pareció volverse a ti mirándote para decirte: todas tus excusas se tienen que desvanecer. Pues hermanos, esa es la misericordia de Dios. Porque cuando el gallo cantó, es la misericordia de Dios mirándole. Es la misericordia de Dios que rompe el corazón de esa persona. Es la misericordia de Dios la que hace brotar las lágrimas, porque el Señor nos hiere con el propósito de sanarnos. Y aquí reside el consuelo del Evangelio. Pedro pecó terriblemente, pero no cayó definitivamente. Recordemos una vez más que Jesús ya había orado por él. Y nuestra esperanza no reside en la capacidad que nosotros tengamos de aferrarnos a Cristo, porque es muy limitada. Nuestra esperanza más bien reside en la fuerza con que Cristo se aferra a nosotros. Porque, hermanos, si la salvación dependiera de nosotros, ninguno podría estar aquí. Ninguno. Y si la perseverancia dependiese de nuestra constancia, tampoco nadie perduraría. Pero el Señor, hermano, siempre está intercediendo por nosotros. Fijaos lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Es verdad que Pedro cayó de una manera horrible, pero después sería restaurado. Seguiría predicando a Cristo. Seguiría fortaleciendo a sus hermanos. Pero primero, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Doblegar a Pedro. Y yo no lo sé tus circunstancias, pero quizás eso mismo sea lo que te ocurra a ti hoy. Porque quizás has estado demasiado tiempo junto al fuego equivocado. O quizás has negado a Dios con tu silencio, tus concesiones o tu desobediencia. Entonces, deja que este pasaje te hable. No defiendas tus razonamientos. No endurezcas tu corazón y deja que cante el gallo. Deja, como le ocurrió a Pedro, que el Señor te mire. Deja que su palabra sea recordada y deja que tus lágrimas fluyan. Ve a Cristo,
porque en él hay misericordia que no falla y perdón para el quebrantado y arrepentido. Y termino. La historia comienza con Pedro junto al fuego y termina con Pedro ahí llorando. Pues ¿sabéis lo que os digo? Es mejor derramar lágrimas de arrepentimiento que calentarse las manos y transigir. Es mejor llorar con el corazón roto que quedarse dentro con el corazón endurecido. Es mejor quedar destrozado por la mirada de Cristo que consolado por el fuego del mundo. Así que, por favor, examínate. ¿Cómo estás siguiendo a Cristo? ¿De cerca o como Pedro? De lejos. ¿Y estás confesando a Cristo o lo estás negando con lo que dices, con lo que callas, con lo que haces, con lo que dejas de hacer, con lo que piensas o con lo que dejes de pensar? ¿Y te quebrantas ante Cristo y su mirada y su palabra? ¿Sí o no? Pues hermanos, que Dios nos libre, y eso oro, que Dios nos libre de la lejanía de Pedro, que Dios nos libre de las negaciones de Pedro, pero cuando caigamos, que Dios nos conceda las lágrimas de Pedro. Amados hermanos, si alguno se ha alejado del Señor, os repito lo que dice su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor os bendiga. Amén.